tiende a ser muy de corto plazo. Se aprueba una ley, y en América Latina en general y en Chile también, se cree que una vez promulgada una ley se resuelve el problema. Ya corresponde a otros que apliquen la ley y que se las arregle. Ese es un primer tema. Y un segundo tema es que, en verdad, los problemas acá son muy complejos. Entonces, frente a una clase política que tiene una atención corta y se preocupa de las próximas elecciones, ¿cómo se logra conseguir que predomine un criterio de largo plazo y multidimensional en la toma de decisiones? Porque al final las decisiones son políticas. Entonces, una de las cosas que creo que echamos de menos en Chile es lo siguiente. La ministra decía, estamos estudiando, hemos hecho esto, estamos haciendo lo otro. ¿Quién es? Es la ministra y su grupo de asesores técnicos principalmente, que elaboran algo y después tratan de vender la mercadería a los parlamentarios, a los dirigentes de los partidos, etc. Pero acá lo que no tenemos es una relación mucho más cercana, más fluida, de respeto mutuo entre los políticos y los técnicos. Porque estos son problemas de dimensión política y de dimensión técnica simultáneamente. Y creo que en ningún área esto es más evidente que en el de la educación, a juzgar por todo lo complicado que es el tema que, como se ha puesto de relieve esta tarde. Muy bien, estamos llegando al final del programa con las reflexiones finales de nuestros invitados. José Joaquín. Yo lo que recojo acá, que hay un problema que tenemos por delante, de los muchos que se han mencionado, que en realidad me parece de los más cruciales, que tiene que ver con la reorganización de la administración municipal. La ministra lo mencionó. Y yo creo que al final, si nosotros no logramos, porque yo creo que estamos discutiendo por un ciclo de discusión que hemos tenido, estamos discutiendo cómo darle una suerte de organización no municipal, pero descentralizada. Y yo creo que en realidad el problema es si en cualquier tipo de organización, hoy día no lo tienen, pero no veo por qué una corporación que reúna a varias comunas la va a dar, esos colegios van a tener un dueño o no. Son colegios, cuando tú decías, ¿qué condiciones hay para la calidad de la educación? Bueno, uno muy central es que haya alguien que se siente responsable por el rendimiento de esa escuela. En los colegios municipales nadie se siente responsable por el rendimiento de la escuela. Nadie le exige responsabilidades. Fíjense que hacemos todas estas discusiones, pero igual sabemos desde hace 10 años por los resultados del CIMSE que aquí hay un porcentaje elevado de colegios que simplemente no enseñan nada. ¿Y qué hacemos? O sea, escribimos columnas a los días siguientes que apareció el resultado del CIMSE y luego nos reunimos en la revista Capital y discutimos todas las cosas que habría que hacer. Si no resolvemos, y ese es el 50% de la matrícula y es el 80 o 70% de la matrícula de los niños más pobres, está ahí. En colegios donde nadie se siente responsable y los vamos a poner en una corporación que yo me temo que tampoco va a ser responsable porque no va a resolver el problema del propietario, del principal y del agente o como se le quiera llamar. Y eso efectivamente no lleva a ninguna solución. Y lo segundo, voy a poner una nota de cautela, porque claro, de repente vamos a pensar que porque estamos acá y decimos unas cosas que son convergentes, en realidad hay acuerdo. Mi diagnóstico, y ya no puedo entrar a eso, es que este es un momento en que básicamente no hay acuerdo sobre materias de política educacional. Hemos entrado en un ciclo desde hace 3 o 4 años en que efectivamente no hay acuerdo. No hay acuerdo entre nosotros, los técnicos de la concertación, por ejemplo. No hay acuerdo tampoco en muchos sectores de la oposición con lo que se está haciendo. Y yo creo que el mejor ejemplo es el de la ley general. No nos engañemos entre nosotros. La ley general, que nació de un acuerdo, no alcanzó a pasar 3 meses antes que se le presentaran 200 indicaciones. Y lo que dicen en este momento los senadores, sí, la vamos a discutir con muy buena voluntad y vamos a presentar 300 indicaciones. Y además no la vamos a tratar mientras la ministra no nos presente el proyecto de ley sobre reforzamiento de la educación pública, es decir, sobre la reforma de la administración municipal. Entonces tampoco, porque trabajamos en circuitos cerrados, y este es un circuito cerrado muy particular, con un tipo de gente muy particular, creamos que efectivamente aquí hay acuerdo. No hay acuerdo. Y tenemos que reconstruir el acuerdo, y eso es muy difícil, porque efectivamente, lo que decía Edgardo, no vamos a avanzar mientras no exista acuerdo, y ese acuerdo que existió, por ejemplo, a principios de los 90, ha quedado claro. Todos los que han leído los informes del Consejo Asesor Presidencial saben que hubo una enorme polémica y que respecto de temas cruciales no nos pusimos de acuerdo.
y que cada vez que se discute una ley puede haber al principio un buen ánimo, pero después misteriosamente esto se tranca como está trancado de hecho ahora. Si esto no se va a tratar hasta noviembre y no se va a votar hasta enero, eso es lo más probable. Y ahí ya estamos de cabeza encima de la elección municipal y luego de la elección presidencial. Entonces, no es por ser escéptico, es por poner una nota de realismo y saber que la tarea es aún más compleja, porque tenemos que volver a construir desde la base un acuerdo que se perdió. Ministra. Bueno, yo en primer lugar les quiero dar gracias porque es muy grato para una persona que está a cargo de la educación desde el Ministerio, encontrarse por lo menos, aunque sea una comunidad pequeña, ¿no es cierto?, donde uno se da cuenta que hay sintonía. O sea, yo les quiero dar gracias por eso. Yo en segundo lugar quiero enfatizar lo que ha dicho tanto José Joaquín como Edgardo y varios de ustedes. El tema de la educación es un tema de Estado, no es un tema de gobierno, y por lo tanto el acuerdo o los acuerdos tenemos que lograrlos, y yo creo que tenemos que seguir trabajando en esa línea. Y en eso tenemos que participar todos. Al decir que es un tema de Estado, yo estoy incluyendo a todos los actores, a todos los actores, por supuesto que a la sociedad civil también. Yo creo que es muy importante lo que tú estás haciendo. El otro día cuando fuimos al lanzamiento del libro de la Bárbara y de la Loreto fue fantástico también en el CEP, porque ahí nos dimos cuenta de que lo que ellas están planteando después de una investigación extraordinariamente rigurosa, nosotros desde otra dimensión que es el Ministerio lo compartimos totalmente. Entonces yo creo que bueno, yo creo que tenemos que retomar este esfuerzo de crear esta conciencia pública. La conciencia tiene que ser, esto es tal como se ha dicho aquí, esta es una política de largo plazo, mientras menos, a ver, es técnico-político, pero por lo tanto mientras menos vinculación tenga con los ciclos políticos, es mejor, en el sentido que cuando tengamos el acuerdo tenemos que resguardar ese acuerdo, resguardar ese gran acuerdo y seguirlo practicando. Yo creo que en realidad sabemos lo que hay que hacer, yo creo que sabemos lo que hay que hacer, por lo tanto hay que hacerlo nomás, y la verdad que no hay confusión en lo que hay que hacer. De repente las confusiones se presentan, yo las he visto más en el Parlamento, pero cuando nos sentamos las personas que miramos técnica y políticamente el tema, los grupos de personas más expertas tenemos mucho más acuerdos. Ahora, los desacuerdos a los cuales se mencionaba José Joaquín, yo les he ido encontrando razón porque, por lo siguiente, yo me he sentido bastante mal porque me han atacado mucho, porque me ha tocado defender la ley general, en la cual no tuve ninguna participación, y al comienzo me daba mucha indignación. Pero ahora que me he metido más en el tema de la educación pública, yo me doy cuenta que quizás preocupándonos de eso podríamos reconstruir un acuerdo. Porque lo que a un sector de la sociedad le daba temor era que en la ley general y en el sistema de aseguramiento de la calidad, la verdad que no estábamos tomando este problema que se nos iba quedando rezagado. Que yo estoy de acuerdo con José Joaquín que el tema más grande es que no tiene dueño. Y yo creo que eso tenemos que resolverlo. Por eso el otro día cuando tú me preguntabas, bueno, ¿y quién va a ser el que elija la cabeza? Ese es el tema. ¿Quién va a elegir al que va a estar a cargo de esa corporación? Ese es el tema. Ese es el tema. Y el tema es cuánto tiempo va a durar esa persona y cómo esa persona y a quién le rinde cuenta. Ahora, si nosotros, ¿cómo no vamos a ser capaces de descubrir algún sistema que nos permita encontrar las claves? Pero yo creo que no se nos puede quedar detrás la educación pública, no se nos puede quedar detrás. Estamos en este momento solamente con un 42% de matrícula ahí, después de haber tenido un 80%. Hay una gran desmolarización y yo creo que nosotros como chilenos tenemos que lograr que eso también funcione. Y también funcione, porque tiene que funcionar, porque esa es la educación que llega a los rincones más apartados y porque esa es la educación gratuita que tenemos, es la educación más de un proyecto educativo más abierto, dijéramos, menos focalizado. Entonces yo me estoy tratando de jugar porque eso resulte, y me da la impresión, por lo que he ido conversando, que en la medida que eso también esté presente en el debate, va a ser más fácil que se acepte todas las estupendas ideas que hay en la ley general y todas las estupendas ideas que hay en la ley de aseguramiento de la calidad y la superintendencia. No sé si seré demasiado ingenua, pero yo estoy viendo que hay mucho más, de nuevo, hay más convergencia y por lo tanto tengo más esperanza que se pueda reconstruir el acuerdo que efectivamente estuvo súper roto y del cual yo he sido bastante víctima. El jarro de agua es parte de eso y muchas cosas son parte de eso.